Yo soy Mai. Y yo soy Aleja. Y bienvenidos a nuestro podcast. Vivir con gatos. Bye, gatito Orión. Bueno, nuevamente estamos en el set de la gatoría, que hacía ya bastante tiempito, hacía un episodio que no nos veíamos acá. El día de hoy nuevamente nos ven con un micrófono y ya saben lo que eso significa, que no estamos solas en este episodio. Y como ya habrán leído en el título, pues vamos a hablar sobre asma felino. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Porque recientemente uno de nuestros gatitos, Plutoncito, fue diagnosticado con esta enfermedad. Así que a raíz de eso ha generado muchas dudas y muchas preguntas, tanto en nosotras como en muchas personas de nuestra comunidad, así que decidimos hacer este episodio. Bueno, antes de presentarles a nuestro invitado, que es la primera vez que tenemos un invitado hombre en este podcast, así que eres afortunado. Quiero contarles que nosotras antes ya habíamos tenido 2 gatitos con asma, aunque creo que como en todos los casos, todos los gatos son diferentes. Y también quiero dejar algo muy claro, y es que este episodio no reemplaza una consulta veterinaria, no es para que autodiagnostiques a tu gato. Si tú ves alguno de los síntomas o reconoces alguno de los síntomas o simplemente te estás cuestionando si a tu gato le pasa algo, lo más recomendable es que vayas a tu veterinario de confianza y preguntes, que le hagan exámenes, un examen físico, ya que, bueno, esto es nuestra experiencia y a pesar de que vamos a estar con un profesional, de nuevo, esto no reemplaza una consulta. Bueno, después de aclarar esto, les presento a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Carlos Franco, es especialista en neumología, bueno, es un médico veterinario especialista en neumología. Bienvenido, Doc. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola chicas, muchísimas gracias a las dos por la invitación y un saludo muy especial a toda la comunidad de Vivir con Gatos. Y bueno, muy feliz de acompañarlas y un honor estar acá empezando el primer invitado hombre a este hermoso podcast. Bueno, Doc, gracias a ti por estar aquí, por compartir tu conocimiento con nosotras y con nuestra comunidad. Antes de entrar a hablar del tema principal de este episodio, nos gustaría saber un poco más sobre ti. Para mí es como muy curioso siempre saber cómo llegaste a ser veterinario, cómo te decidiste por esta especialización, si te enfocas más en gatitos o también perritos, ¿cómo es este tema? Claro que sí, May, te cuento. Yo soy egresado hace 6 años de la Universidad de La Salle, de acá de Caldas, Antioquia. Y siempre desde pequeño quise ser veterinario, ¿cierto? Mis padres son ingenieros ambos, nada que ver, pero siempre tenía una afinidad muy grande como por los animales. Y también me llamaba mucho la atención cómo funciona el organismo, ¿cierto? Cómo las células y los órganos y el cuerpo se enferma, cómo sana. Entonces me parecía una combinación increíble. Yo siempre decía que quería ser cuidador del zoológico. Y bueno, creciendo se dio la oportunidad. Si de pronto no podía, por X o Y motivo, con medicina veterinaria tenía las alternativas de o biología o idiomas, pero afortunadamente cumplí el sueño y aquí estamos. ¿Y cómo te decidiste por neumología? Bueno, muy curioso porque, digamos, cuando yo empecé en el pregrado, los primeros semestres, quería o cirugía o fauna silvestre, ¿cierto? Pero durante la carrera, pues uno se va dando cuenta, mientras más experiencia y más aprende, como va teniendo su enfoque. Cirugía no me llamaba mucho la atención porque sentía que no tenía la paciencia, el rigor que se requería. Me gustaba más como las urgencias, estar activo, y me sentía muy encerrado en un quirófano. Y con fauna silvestre, pues es más complicado el tema, porque obviamente se hace mucha medicina preventiva, medicina de la conservación, y al no tener pues como un tutor, como si lo va a tener un animal doméstico, pues hay menos posibilidades de un acceso a medicina o a realizar exámenes y llegar a un diagnóstico. Entonces más o menos en cuarto semestre, que es cuando vemos fisiología, que es el funcionamiento como de todo el sistema respiratorio, junto con el sistema cardiovascular, ahí me enamoré, cómo funciona el sistema respiratorio, cómo se enferma, cómo sana, todas las interacciones
que tiene, entonces me gusta mucho. También me gusta mucho el área de cardiología, la medicina interna y los tres temas, medicina respiratoria, neumología, cardiología y medicina interna se combinan muy bien. Y también ya cuando estaba a punto de graduarme veía que los pacientes con enfermedades respiratorias no eran tratados de la mejor manera, ¿cierto? No se tenía un buen diagnóstico, no se tenía un buen acompañamiento en algunos de enfermedades crónicas, entonces eso me llamó mucho la atención para enfocarme en esa área. Bueno, súper interesante. Y nosotras también hasta hace poco, pues desde que tenemos gatitos, que no es tanto tiempo, son apenas 3 años, nos dimos cuenta de que literalmente casi todas las enfermedades de humanos y las especialidades de los médicos de humanos las tienen los veterinarios también, y eso me parece, pues nos ha parecido muy curioso. Sí, la verdad, pues yo que soy médica, para mí también fue, pues sí, impresionante porque no, pues nunca había tenido como un compañero animal que hubiese tenido que asistir mucho a los veterinarios. Entonces cuando ya tuvimos nuestro primer gatito Orión, que nos pues tuvimos que requerir muchas especialidades, ahí fue como wow, de verdad que ortopedia, neurología, bueno, neumología, así que pues sí, muy interesante y muy chévere pues que te hayas decidido por esa especialidad. Sí, de hecho es una fortuna que pues en Medellín es una de las pocas ciudades en Colombia que cuenta con una red muy amplia de especialistas, porque incluso nos visitan de otras ciudades para ayudarles como el diagnóstico, porque no encuentran, ¿cierto? Y afortunadamente hay una red de apoyo entre colegas, entre nosotros los especialistas muy grande, también porque pues el trabajo en equipo en medicina veterinaria y en todo es fundamental. Eso sí es verdad. Bueno, entonces ahorita empezamos a hablar sobre el caso clínico de Plutoncito, nuestro gatito pequeñito, nuestro bebé, el chiquitico consentido de la casa, que ya saben que es nuestra adoración. Y bueno, algo que quiero decir antes de empezar con lo que pasó es que ustedes saben, y algo que siempre recomendamos es que ante cualquier cambio de nuestros gatos, sea en su actitud, sea porque comió menos, sea porque él dormía normalmente en un sitio y luego ya no, cualquier cambio, por mínimo que sea, tiene que alertarnos, tiene que como activar las alarmas para que observemos y sepamos detectar las cosas a tiempo, porque a veces es demasiado tarde. Y bueno, con Plutoncito nos había pasado antes que, bueno, y no solo con Plutoncito, de hecho con Galaxia también, solamente con ellos dos, que cuando ellos estaban tomando agua de la fuente, cuando les caía como el chorrito cerca de la naricita o no sé, como que no aprendieron a tomar bien de la fuente, les caía un poco de agua en la nariz porque se quedaban con la nariz mojada, e inmediatamente después de tomar agua, él tosía, y Gala también tosía, pero una sola vez, tosía una vez y ya luego no volvía a toser nunca. Nosotras como que cometimos un error y fue como normalizar eso, como decir, ok, tose cuando toma agua. Ya después pasó algo más grave, y era que nosotras estábamos dormidas y de repente escuchamos a uno de nuestros gatitos toser. Y aquí hay algo también que quiero hacer una pausa, y es que el doc tal vez nos ayude. La tos en gatos, ¿qué consejos o cómo crees que podríamos diferenciarlo? Porque yo sé que muchas personas me han dicho, ¿cómo sé que mi gato está tosiendo? Porque los gatos no tosen exactamente igual que los humanos, jamás. Es una tos diferente. Y también sé que se confunde mucho con las ganas de vomitar y con las bolas de pelo. Entonces sí me gustaría pausar aquí un momento y saber cómo es la tos de gatos. Yo voy a intentar buscar algún recurso visual porque me imagino que es muy complicado explicarlo, pero tal vez si nos puedas dar algunos puntos para identificar la tos. Claro, May, eso es una pregunta supremamente importante, porque de hecho muchas de los signos previos o cuando nos llegan a consulta es porque inicialmente creían que estaba vomitando o que eran bolas de pelo, y en verdad era tos, ¿cierto? Es difícil en gatos y en perros uno diferenciar, porque ustedes como propietarios, ¿cierto? Y como responsables y acompañantes de la mascota, pues no van a diferenciar una arcada de un vómito, de tos o de un estornudo severo. Pero digamos, como una pequeña identificación, usualmente los
gaticos se encogen, ¿cierto? Como en modo esfinge, y ahí empiezan con el episodio de tos, similar como una persona, como... Solo que obviamente va a ser pues como más agudo, y usualmente no está acompañado de expulsión de ningún tipo de contenido, ¿cierto? Usualmente el vómito pues lo pueden mucha cantidad, ¿cierto? Puede ser amarilloso o con contenido alimenticio si comió recientemente, o a veces puede ser totalmente blanquecino si no tenía contenido a nivel de su sistema digestivo, si había comido hace mucho tiempo. A veces cuando están complicados con una inflamación severa o infecciones, ¿cierto? Como una traqueitis o una bronquitis, pueden expectorar igual que un humano, pero es extremadamente raro, ¿cierto? Como expulsar la flema como tal, pero es difícil, entonces uno les hace muchas preguntas en la consulta, como cuándo inició, en qué momento del día, si solo le da las noches, o como nos decías tú, siempre después de que tomaba agua. Pero usualmente el 80% de los gatos pues pueden presentar tos seca, ¿cierto? Es decir, no expulsan flema ni nada, pero el hecho de que no la expulsen o que la expulsen no quiere decir que sea pues como la enfermedad o el único signo, entonces Claro. es importante. Bueno, igual les voy a poner aquí un video de un gato tosiendo para que a ustedes les sirva como herramienta para identificar si tal vez su gato lo ha hecho. Y bueno, como para complementar tal vez la información del doc, yo nunca he visto a mis gatos botar una bola de pelos, tal vez por lo que son gatos de pelo corto, no sé, pero sí los he visto como cuando vomitan es como que mucho pelo y ya, pero no una bola de pelo como tal. Siento que también, no sé si los dibujos animados en internet, no sé, las caricaturas nos han hecho creer que siempre que los gatos tosen es porque tienen una bola de pelos, y no, bueno, como decía el doc, no expulsan nada. Bueno, después de ponerles este apoyo visual, así era como estaba tosiendo Plutoncito. Era en la madrugada, nosotras no sabíamos qué hacer, pues porque estábamos dormidas, y luego pues no sabíamos hacía cuánto le había empezado el episodio de tos. Y cuando nos dimos cuenta, aún así duró mucho tiempo, yo diría que aproximadamente un minuto, unos 40 segundos, un minuto, el episodio de tos, y nos asustó demasiado porque pasó de ser una tos a ser tos constante. Y nosotras nos levantamos y era como que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sabíamos qué hacer. Y bueno, esperamos a que amaneciera. Y lo primero que hicimos fue agendar una cita con el veterinario. Era un domingo, afortunadamente en la clínica a la que asistimos en CatDog es servicio 24 horas y todos los días de la semana, así que afortunadamente conseguimos esa cita para el domingo. Bueno, allá tuvimos una primera cita con el médico veterinario general. Él lo auscultó y ahí le escuchó inicialmente unas sibilancias, que son como unos silbidos a nivel pulmonar. Así simplemente pues no podía dar un diagnóstico, entonces ahí sugirió que era importante hacerle una radiografía de tórax. Él inicialmente sospechaba que podría ser un resfriado o una gripa sin haber hecho el estudio. Ahí afortunadamente pudimos hacer la radiografía ese mismo día. Cuando vieron las imágenes, ahí ya él pudo identificar que tenía como inflamado a nivel de sus vías respiratorias, y ya nos dijo como bueno, esto ya no es un simple resfriado, tampoco podía diagnosticar que ya era un asma, tenía que esperar la lectura del especialista, pero sí nos dijo como no es una simple gripa, es algo más, algo pues como más grave, sin ser algo severo. Él pues miraba algunas alteraciones ahí en la radiografía, entonces le hizo una ecografía rápida que se llama una EcoFast para determinar si lo que veía en la radiografía era líquido o era algo más, y si efectivamente con la ecografía lo que identificaban en sus pulmones era líquido. Entonces ahí fue que ya le indicaron el tratamiento. Inicialmente era con nebulizaciones y otros medicamentos inyectados que eran antiinflamatorios y corticoides y diuréticos, sí, para ayudarle a expulsar ese líquido. Ahí nos tocaba estarlo llevando cada 12 horas a la aplicación del medicamento y las nebulizaciones, y pues ahí ir viendo cómo iba evolucionando para determinar cuál iba pues a ser como pues la conducta pues a seguir.
Y pues mientras tanto, de una vez él nos recomendó que era importante que lo viera el neumólogo. Eso fue, ese domingo, que era importante solicitar la cita con neumología. Afortunadamente también en CatDog pues tienen este especialista, que luego fue que llegamos al doctor Carlos. Bueno, Plutoncito estuvo con tratamiento por 4 o 5 días y como menciona Aleja, sí teníamos que ir cada 12 horas para no dejarlo hospitalizado allá, que bueno, creo que si ustedes vieron... Igual eso también dependía, si él hubiese estado muy, muy grave, pues mal de su respiración, si hubiese tenido que quedarse hospitalizado, pero afortunadamente pues solamente fue ese episodio de tos y estaba controlado, entonces se podía estar haciendo ese tratamiento así cada 12 horas y estarlo llevando. Sí, pues los veterinarios le estaban tomando cada 12 horas la saturación, que es el nivel de oxígeno en la sangre, y estaba bien, entonces por eso no tenía que estar como hospitalizado para que no le pusieran pues oxígeno. En caso de tenerlo muy bajito, pues sí o sí lo teníamos que dejar allá. Nosotras cada que íbamos a una consulta o bueno, a que le pusieran los medicamentos, éramos como que, ay, por favor, que esté bien, porque... bueno, les compartimos también por historias que Cosmito se ponía muy ansioso, porque ellos dos creo que tienen una relación como de apego ansioso, yo creo, y Cosmito, siempre que nos llevábamos a Plutoncito para el veterinario, se quedaba muy mal en la casa, pues se quedaba corriendo por toda la casa, ya sacábamos el guacal y él ya sabía que nos íbamos a llevar al bebé, entonces pues fue complicado para Cosmito, pero afortunadamente todo salió bien. Como menciona también Aleja, él no volvió a tener ningún episodio de tos, de hecho hasta el momento no ha vuelto a toser y eso pasó la semana pasada, así que ya lleva pues bastante tiempo sin toser, lo que también es una buena señal. Bueno, finalmente tuvimos la cita con el doctor Carlos, que es el neumólogo quien nos está acompañando el día de hoy, y bueno, no sé si tú tal vez nos quieras contar un poco de lo que viste en las imágenes de la segunda radiografía que le hicieron a Plutoncito después de los 5 días de tratamiento. A él le fueron quitando los medicamentos como gradualmente y le volvieron a hacer una radiografía que fue la que leyó el doctor. Y ya él luego nos dio un diagnóstico. Claro que sí, May. Algo importante de lo que mencionabas ahora, que decías que nunca has visto vomitar a tus otros hijos, a tus otros meninos. Y es que eso es súper importante para que lo tengan en cuenta todos nuestros oyentes, que en las caricaturas nos enseñaron mal, ¿cierto? Los gatos no deben vomitar, ¿cierto? Un gato sano vomita, expulsa bolas de pelo una, máximo 2 veces al año, ¿cierto? Lo normal y lo usual es que las expulsen en la materia fecal. Obviamente las razas o los felinos que tengan abundante pelo, que sean de pelo largo, pues lo pueden hacer un poco más frecuente, pero no es normal que expulsen las bolas de pelos en los vómitos, ¿cierto? Y tampoco pues que vomiten, porque también se acostumbran a que si él vomita una vez a la semana o cada 15 días, eso no es normal y es muy importante consultar a tiempo. Ya retomando con el caso de Plutón, lo que observé, digamos, en las radiografías fue una inflamación bronquial muy de moderada a severa, ¿cierto? En ambos lados pulmonares, tanto en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo. Pero usualmente pues eso nos ayuda como a armar el rompecabezas, porque el asma no tiene como una sola prueba que uno diga así, ¿esto es asma? No. Pero importante para descartar otras enfermedades y también pues importante con la evolución de Plutón, que no tuvo que estar hospitalizado, que respondió muy bien a la medicación que se hizo en la primoatención, entonces eso es importante. Bueno, tú mencionas que hay diferentes síntomas o piezas del rompecabezas para saber qué es asma. Aparte de la tos, ¿cuáles serían estas señales de alarma para saber que un gato podría sufrir de una enfermedad respiratoria? No solamente de asma, sino de cualquier enfermedad respiratoria. Ok, pues a modo general, hablando como de enfermedades respiratorias, pues ¿qué es alarmante? Digamos que tengan secreción nasal, ¿cierto? Secreción nasal constante y muy frecuente, que esa secreción se torne purulenta, verdosa, fea o esté acompañada incluso de sangre, ¿cierto? La tos, que es uno de los principales signos pues, de enfermedad respiratoria, y lo mismo, también a veces esto puede ocurrir un poquito más en perritos que en gaticos, pero se acostumbran a que cuando ya está de mayor edad, la mascota normalizan
que tenga tos? No, es por la vejez y nunca consultan y obviamente enfatizamos mucho que mientras se consulten a tiempo pues hay mayor probabilidad de detectar de forma temprana y evitar complicaciones. Entonces igual el hecho de que nuestro gato llegue a la edad senior y no es normal que la tos sea por eso. Hablando antes, como para poner a los oyentes en contexto, digamos, el asma es una enfermedad genética y alérgica, ¿cierto? Que se puede descompensar con el ambiente, que hace que los bronquios genera una inflamación bronquial y pulmonar constante y hace que el bronquio se cierre, ¿cierto? Es un broncoespasmo. Entonces, al bronquio cerrarse, no les llega oxígeno y por eso se dan los signos que pueden ser leves o severos. Y ya lo que me preguntas de los signos, lo más común es tos. Yo creo que es la principal enfermedad que yo trato en gatos, ¿cierto? Es la principal enfermedad respiratoria. Un 5 a 10% de la población de gatos, hablando de Latinoamérica, Europa, Norteamérica, pueden ser asmáticos. Y usualmente se dan gatitos jóvenes, ¿cierto? Desde los 8 meses hasta los 4 años. Puede dar, obviamente, mucho más de los 4 años, más adultos, pero más adultos uno pensaría en otras enfermedades, pero casi igual que en los humanos, es que uno ve que casi todos los niños son asmáticos o tuvieron algún episodio de asma siendo pequeño. Es una enfermedad de jóvenes, ¿cierto? Entonces es importante eso. Te quería preguntar, y de hecho fue una de las preguntas que nos hicieron nuestros oyentes, y es que cuando un gato jadea, también puede ser signo de que tenga alguna enfermedad respiratoria. Yo sé que los gatitos, por ejemplo, a veces cuando están muy estresados jadean, pero, por ejemplo, que yo esté jugando con mi gato y de repente empiece a jadear porque está muy agitado o por eso, no sé. ¿Es normal que los gatos jadeen cuando están muy agitados jugando o esto desde ya es una señal de alarma para consultar? Es importante hacerle seguimiento, ¿cierto? Porque como tú dices, ellos jadean cuando están estresados, pero máximo pues 20 segundos y se les pasa y obviamente si se corta como ese estímulo que les está generando estrés o ansiedad o miedo. Pero es muy importante monitorear porque si ellos se fatigan o jadean constantemente después de haber hecho actividad física o incluso sin haber hecho actividad física o una actividad de muy bajo esfuerzo, es un signo de alarma y ya uno debe indagar si de pronto es alguna enfermedad respiratoria o alguna enfermedad cardíaca, ¿cierto? Entonces, lo importante que se determinará en consulta, pero no es normal que si después de no haber tenido como un ejercicio extenuante o severo, pues tengan ese jadeo, que uno note que se empiezan a tornar la lengua o las encías como pálidas o azules, que nos indique ya una falta grave de oxígeno. Eso ya sería como una emergencia. Sí, absolutamente. Y ya lo que me comentabas ahora de los signos adicionales, el principal signo es la tos, ¿cierto? En el asma, ya hablando de asma como tal, el principal signo es la tos. También pueden presentar aumento de la frecuencia respiratoria, que ustedes vean el pecho muy agitado, estando en reposo, sin haber hecho actividad física. Y ya en un grado muy severo, lo que hablamos ahora, respiración con boca abierta, que la lengua, las encías se tornen azules, ya sí eso es inminente buscar atención veterinaria pronto. Claro, y el tema de las causas, no sé si sea igual que en los humanos. Porque a un gato le puede dar asma, puede ser algo, no sé, hereditario o hay alguna causa en el ambiente o algo que les pueda causar asma. Es súper buena la pregunta y usualmente es un componente genético, ¿cierto? Ellos nacen con ellos por una mutación en muchos genes que hacen que su sistema respiratorio y sus vías aéreas sean extremadamente sensibles al ambiente, ¿cierto? Entonces, es muy curioso porque obviamente uno tiene que identificar si hay factores en casa que lo puedan desencadenar, porque una vez incluso, les cuento esta anécdota que me pareció muy simpático, que una vez fui a una consulta en casa a domicilio porque el paciente era asmático,
Pero cuando yo llegué a la casa, eran una pareja muy, pues muy agradable, eran muy hippies, entonces había mucho incienso, ventanas cerradas, muy poca ventilación. Ellos obviamente fumaban y pues el gatico tosía, entonces ahí uno dice, bueno, probablemente el gatico no sea asmático, sino que ya es una reacción alérgica obviamente a todo el humo al que está expuesto y al estilo de vida de su familia. Entonces es importante también uno recolectar esa información. Es algo genético, ¿cierto? Ellos nacen con ellos porque sus células, su sistema inmune y sus vías respiratorias son hipersensibles a los alérgenos ambientales y cualquier sustancia irritante los puede empeorar. Polen, polvo de la casa, un perfume, una arena de no muy buena calidad, el frío, el mismo pelaje de ellos, si no se hace un buen mantenimiento o como parte del plan pues como de salud normal, entonces todo eso lo puede desencadenar. Si hay alguien en la familia fuma, ¿cierto? Cigarrillos, encienden inciensos o hay alfombras o plantas en exceso, que sea un estímulo y un desencadenante. Bueno, y digamos que si ya diagnosticamos a un gatito con asma, ¿qué recomendaciones deberíamos tener en cuenta aparte de lo que mencionas, que podría ser como un causante o un detonante para el asma? Ok, es súper importante porque en las causas que me preguntabas ahora, cuando un gatico tose, lo más común y probable es que sea asma, pero pueden haber muchas causas diferentes, ¿cierto? Una vez diagnosticado el paciente, pues la recomendación es aumentar obviamente la frecuencia del cepillado, ¿cierto? El pelaje. Mientras más le cepillemos el pelo, más vamos a remover esos alérgenos, esas sustancias irritantes, y así pues vamos a evitar que las absorba, esté en mayor contacto con él y le vaya a dar una crisis. Importante obviamente respetar como los tiempos de la medicación. Una vez instaurada la medicación, dársela como fue indicada, porque usualmente la enfermedad pues no tiene cura, sino que es de control, ¿cierto? Es muy raro que los gaticos, a diferencia de los humanos, que en la etapa adulta ya se desaparece como esa hiperreactividad de las vías respiratorias. Es raro que los gatos se desaparezcan o sus bronquios se acostumbren o se nivelen, que es lo que llamamos pues en medicina que hagan remisión, ¿cierto? Que ya no tienen como los signos. Porque muchas veces son muy viciosos con la medicación, la suspenden porque lo ven bien, pero ya luego al mes, a los 2 meses o a los 6 meses después les puede dar nuevamente una crisis más fuerte o vuelven los signos. Entonces es importante estar constante con la medicación como fue indicada, las revisiones periódicas como sea indicadas durante la consulta. Eso sería como básicamente muy importante la calidad de la arena, ¿cierto? Usualmente uno recomienda arenas hipoalergénicas o con mineral se llama de sílica o silicato, que digamos es mucho más grande, no bota tanto polvo, pero hay algunas de bentonita, que la bentonita es la arena común que casi que está en todas las arenas comerciales, que sea hipoalergénica, que sea sin esencia, ¿cierto? Sin olor, o que ustedes vean que no, al momento de cambiarla, pues no libere demasiado polvo. La arena de maíz es una excelente opción. Creo que el 85% de los usuarios y pacientes y familias de mis gatos asmáticos me cuentan que les va muy bien con la arena de maíz, y evitar las que son muy irritantes, por ejemplo con extractos de café o aserrín, porque si eliminan mucho polvo, entonces hay más probabilidad de que les dé una crisis. A mí ahorita me acaba de surgir una duda, y es que, bueno, pues ya mencionaste como que las cosas que les pueden dar alergias a los gatitos pueden causar asma, pero también las alergias a las comidas o algo alimenticio también les podría generar asma. Es muy raro, y en gatos también se presenta como otra enfermedad a la par, que se llama síndrome atópico, ¿cierto? Y es como el gato alérgico, que es alérgico al mundo, porque no solo tienen tos,
por su asma, sino que también tienen conjuntivitis o lesiones o irritación en la piel o también intolerancias alimentarias, que tengan vómito o diarrea frecuente. Ese es casi el gatico que es alérgico al mundo, se llama síndrome atópico felino y puede estar acompañado. Eso es muy importante, que si notan en casa nuestros oyentes que su gatico no solo tiene tos, sino que tiene algún signo en piel o signo digestivo, es importante consultar. Y ya como tal el asma que sea desencadenado por alimentos, no, es poco probable. Por ahora los estudios pues no han identificado que haya algún tipo o grupo de alimento que genere eso, que desencadene una crisis o mayor episodios, o por el contrario que si uno les da una dieta hipoalergénica o hidrolizada especial vaya a controlar su asma, no. Entonces por el momento no, los estudios no nos muestran que haya una relación entre el alimento y crisis de asma. ¿Y el ejercicio, Doc? ¿Les podría desencadenar una crisis asmática? ¿Ponerlos a jugar? No, pues antes cuando los gatos se ejercitan, obviamente eso mejora la circulación a nivel pulmonar, que los pulmones tengan mayor expansión, que manejen mejor el oxígeno. Es demasiado raro pues que les vaya a dar una crisis severa. Obviamente si hay un ejercicio, un sobreesfuerzo que los lleve a fatigarse, pues sí les puede empeorar y va a depender de la fase en que esté el asma, porque no es lo mismo, por ejemplo, Plutón, que lo detectamos a tiempo, ¿cierto? Que solo fue casi que 2 semanas con los signos, a un paciente que ya se ha diagnosticado, que ya lleve con su enfermedad 3, 4 años, obviamente la vía respiratoria pues ya tiene ciertos cambios, ciertas restricciones y pues sí se va a poder fatigar o darle una crisis más severa. Pero por ejemplo desde que sea ejercicio guiado, con pausas, adecuado para la edad y talla del paciente, no va a ser ningún problema. Incluso obviamente pues si nuestro paciente es obeso, ¿cierto? Un gatito obeso, pues hay que tener obviamente ciertas precauciones, pero por el contrario, antes es benéfico para mantener su condición controlada. Bueno, y ya después como de conocer esto, alguien nos preguntaba qué tan normal son los episodios de asma o de tos después de tener ya una medicación, digamos que... Por ejemplo, alguien nos decía que le tenía el inhalador a su gatito, pero el gatito tosía una vez al día igual. ¿Esto es normal o también es como que hay que revisarlo, hay que tener una revisión nuevamente con su neumólogo o no es normal que un gato con asma igual siga tosiendo todos los días? Es muy valioso eso que nos pregunta nuestra comunidad, porque el asma, digamos, es muy individual, ¿cierto? Digamos, el asma, cuando uno ha hecho como las pruebas diagnósticas, uno de acuerdo a la severidad y a la intensidad lo puede clasificar en 4 grados, ¿cierto? Que el grado 1 son los pacientes que tosen ocasionalmente una vez a la semana, una vez al mes, pero eso no les genera compromiso, les afecta sus actividades diarias de ejercicio, comer, dormir, ¿cierto? Y ya el grado 4 ya sí es un grado más severo, que es el paciente que está con dificultad respiratoria, con boca abierta, lengua de encías azules, débil, lo que hablábamos ahora, que ya eso sí requiere consultar por urgencia. Entonces todo va a depender de cada paciente, pero es común que los gaticos obviamente con asma tengan tos ocasionalmente, pero la idea es evitar que lleguen a ese grado 4 de urgencia, ¿cierto? Entonces obviamente a pesar del inhalador, es normal que tenga una tos ocasional y es muy individual. Hay pacientes que pueden estar un mes sin signos, hay otros que pueden tener tos una vez a la semana, pero no les afecta sus actividades. Entonces es muy individual. Lo que yo he visto y pues lo que nos reporta obviamente la literatura y los estudios, usualmente ellos están muy bien controlados y no tienen signos, pero todo depende de cada gatico y pues de los factores alérgenos que hablábamos ahora en casa. Entonces usualmente los pacientes asmáticos pues uno los evalúa 3, 4 veces al año
dependiendo, pero igual, como les digo, la medicina es muy individualizada porque todo depende de cada gatico. Sí, bueno, cuando tuvimos la consulta tú mencionabas como que si Plutoncito seguía tosiendo después del tiempo que nos dijiste con el inhalador, teníamos que entrar como a evaluar otras cosas. De pronto es probable que esta persona, que el gatito sigue tosiendo constantemente, tal vez no le esté haciendo efecto su medicina, o tal vez, bueno, lo que mencionas de que haya algo que le esté causando los episodios de tos, o que no sea asma sino otra cosa. Sí, así es. Es muy importante uno descartar otras enfermedades, por ejemplo, en gaticos jóvenes o recién nacidos, o hablando por ahí desde los 2, 4 meses, es muy común que tengan altas cargas parasitarias. Hay algunos tipos de parásitos que ellos migran mientras el parásito se está desarrollando. El parásito que está normalmente en el sistema digestivo puede migrar a los pulmones, y en esa migración pues puede generar irritación o a veces quedarse allí y generar una inflamación más severa. Entonces es muy importante toda la información que reunimos en consulta, porque obviamente no es lo mismo, por ejemplo, un gato que venía de Rusia, clima frío, y lo adquirieron del exterior, con todo su esquema sanitario al día, a un gatico que adoptemos, por ejemplo, en una zona rural, que desconocemos el estado de la madre, que nunca fue desparasitado, que estuvo expuesto al ambiente. Entonces obviamente hay que descartar uno, pues en gatitos jóvenes o que no tengan un adecuado estado sanitario, si de pronto es por un parásito, que es el que le esté ocasionando la tos, y él no sea asmático. Seleccionar muy bien la medicación, ¿cierto? Que de eso pues hablaremos más adelante, porque hay diferentes tipos de inhaladores, entonces ver por qué no le está funcionando, si de pronto no se está haciendo de forma correcta la inhalación o la terapia en casa, pero cuando ya, digamos, no se controla con las diferentes alternativas de medicación que hay, pues sí hay ayudas diagnósticas más avanzadas. Y obviamente esto pues va a depender por lo que les comentaba ahora. El asma no tiene una prueba en sangre o con rayos X que yo diga y sí, esta es única y definitiva asma, sino que es mucho por signos clínicos lo que nos muestra el paciente, más habiendo descartado y haciendo las otras pruebas. Pero cuando usualmente no se controlan, se debe escalar a hacer exámenes más avanzados, ¿cierto? Que sería, a veces puede ser una broncoscopia, que es igual que en humanos, ¿cierto? Bajo sedación, entrar con una cámara y mirar internamente la tráquea y los bronquios y ver el grado de daño, o si hay alguna obstrucción por moco, tomar una muestra de esa flema y mandarla al laboratorio para que nos digan si hay infección por bacterias o hongos, o si no, una tomografía, ¿cierto? Que es lo mismo, es un escáner especializado del tórax, y eso nos permite ver más allá y reconstruir todas las estructuras dentro del tórax y ver el grado de severidad, por lo que les decía ahora. No es lo mismo uno detectar la tos, un paciente que lleve tosiendo 2 semanas, a uno que lleve tosiendo un año, que puede pasar. Claro. Bueno, también me entró otra duda ahorita, y es que tú ahorita mencionabas los niveles de severidad del asma, y también mencionaste antes que pues un gatito que lleva mucho tiempo con asma pues puede tener como una deficiencia o le va cambiando. Entonces esto quiere decir que un gatito que en este momento tenga asma, no sé, nivel 1, pueda pasar a ese nivel 4 con el tiempo, o un gatito que sea nivel 1 siempre va a ser nivel 1 y nada lo va a hacer como disparar el nivel de severidad. Eso va a depender mucho, digamos, de cada paciente, pero igual entre ellos no quiere decir que cuando es más como una clasificación que usamos nosotros en consulta y en medicina como para ver el grado en que está. Igual ellos pueden pasar de uno a otro, porque por ejemplo un paciente que estaba muy estable y la familia era juiciosa y con los inhaladores, con la medicación, y presentaba tos ocasional, pero una vez tuvo una crisis severa que el inhalador no lo controló y tuvieron que ir a urgencia, pues un paciente que estaba en un grado 1 y pasó a 4, pero se estabiliza y ya vuelve a estar grado 1. Entonces no es como que esté en una fase y no se pueda ni devolverse ni pasar a la siguiente, ¿cierto? No es que sea
que siempre vaya a estar clasificado como en el mismo nivel, pero es muy importante que si no se controla lo que les he explicado ahora, si no se hizo un diagnóstico, si no son juiciosos con la medicación, con los inhaladores o con las revisiones, y la tos no se controla, ya sí se nos puede convertir en un problema, en una consecuencia, y es que ya pasamos desde asma a una bronquitis crónica, ¿cierto? Que eso sería... la tos en el sistema respiratorio es como si yo tuviera una herida en la piel, ¿cierto? Si yo tengo una herida en la piel y me rasco constantemente, la herida nunca va a sanar. Eso mismo pasa en el sistema respiratorio. Cada vez que hay tos, genera inflamación, el tejido cicatriza mal, entonces eso ya me lleva a un daño irreversible si no se maneja a tiempo. Y ya quedarían con bronquitis crónica, que ya es una pues como una debilidad y una destrucción, una inflamación más severa a nivel no solo de los bronquios, sino de a nivel pulmonar. Y es básicamente casi lo que les pasa a las personas fumadoras, ¿cierto? Pero obviamente al gatito no le dio por fumar, sino porque tenía una tos que generaba inflamación constante que no se controló. O sea que esto igual, el asma no controlada podría ser una causa de muerte para un gatito. Así es. Sí, es muy raro que en una urgencia, como te digo, por ejemplo, si fue inicial, responden usualmente muy bien a la medicación pues de rescate o a la atención de urgencias. Es raro pues que él muera si no se hace un manejo oportuno, pero obviamente a largo plazo, si ya el tejido pues está muy inflamado, se puede descompensar y puede ser una causa. No es tan común, pero sí puede pasar. Digamos que alguien que no sepa de estos casos clínicos o no tenga conocimiento o no lleve su gatito al veterinario y el gatito pues no esté recibiendo el suficiente oxígeno en su cuerpo, pues eso podría ser como una muerte. Sí, así es, puede pasar porque se descompensan. El bronquio está cerrado de forma tan severa que no le va a llegar sangre ni al sistema respiratorio, ni al corazón, ni al cerebro, entonces sí pueden fallecer. Algunos, como les digo, es extremadamente raro porque igual pues el mismo cuerpo compensa, ¿cierto? Y si se pasa la broncoconstricción, ese espasmo del bronquio y pues se vuelve a abrir, pueden retomar, pero pues pueden tener secuelas si no les llegó buen oxígeno al cerebro, a los riñones, pero no es común que pase, ¿cierto? Ok. Listo, yo creo que podemos empezar a hablar del tema del tratamiento, porque también habían varias preguntas sobre este tema, sobre los medicamentos que se usan, sobre si puede tener algún efecto secundario en el cuerpo del gato a largo plazo. Nos mencionaban mucho el tema de los corticoides. No sé si nos puedas hablar un poquito de esto. Claro que sí. El sistema respiratorio tiene una ventaja muy grande, y es que existe la alternativa de nebulización o inhalación, que serían con el puff. Eso es importante porque muchas veces confunden el término y está bien. Recuerden que la nebulización es cuando tenemos la máquina que nos convierte el líquido, que sería el medicamento, en una partícula aerosolizada, ¿cierto? En nube que puede llegar a los bronquios y a los pulmones. Y ya el inhalador es el puff como tal, ¿cierto? Es un polvo seco que ellos van a absorber. Es importante como que recordemos estos dos conceptos. El tratamiento más importante en el asma son los esteroides, ¿cierto? Porque, como les decía, como es algo genético que hace que su sistema inmune esté hiperactivo, los esteroides los van a controlar, y en el asma hay una inflamación constante, ¿cierto? Crónica. Las células de defensas del gatico siempre están ahí bombardeando como los bronquios de inflamación, y nosotros solo vemos los signos, es decir, la tos, cuando ya está pues muy más avanzado. Entonces la terapia, ¿cierto?, estándar como de oro, que sería en el inhalador, y tiene una gran ventaja que no es lo mismo pues dar un esteroide en pastilla por largo tiempo, porque obviamente la pastilla, como se va a absorber y distribuir por todo el cuerpo, a largo plazo sí me puede generar efectos adversos, inflamarme el riñón, inflamarme el hígado, obesidad, recurrencia en infecciones en la piel. Pero la ventaja del inhalador es que él solo obviamente va a llegar a la parte respiratoria. Obviamente hay una porción que se traga, se deglute y va a la parte digestiva y se puede distribuir al resto del cuerpo, pero es muy seguro, ¿cierto? Los inhaladores se pueden usar diarios, entonces esto va a depender mucho, como les digo, del paciente, de qué tan severo está
su enfermedad, porque nosotros somos los encargados ya de seleccionar si requiere solo un inhalador o dos, o una combinación de varios, o combinar el inhalador con la medicación. Entonces el esteroide es la base, pero también he tenido muchos pacientes obviamente que por desconocimiento les indican solo la pastilla de esteroide por mucho tiempo, sin inhalador, o a veces los inyectan, entonces eso sí puede generar mayores complicaciones, ¿cierto? Va a tener los efectos adversos del esteroide, va a ser peor cuando son inyectados o en pastilla. Les puede generar incluso abscesos, zonas de alopecia, que se les caiga el pelo, infecciones. Entonces el esteroide inhalado es la terapia seleccionada. Como les digo, los efectos adversos son mínimos y son muy seguros, y a veces pueden ir acompañados de un broncodilatador, ¿cierto? Que hace que el bronquio se abra para cortar como ese espasmo y mejorar el efecto del medicamento y evitar crisis, pero todo va a depender de cada paciente, de sus exámenes, de la fase, lo que les comentaba. No es lo mismo uno detectarlo antes, pues a tiempo o de forma temprana, o un paciente que ya venía con 2, 3 años con su condición. Yo tengo una duda ahí y es, no sé si lo decías, ¿ellos van a tener que estar continuamente con el medicamento o pueden ser como pues en los humanos que ya es un tiempo y solamente utilizan el salbutamol en caso de crisis? Usualmente pues va a depender del gatico, ¿cierto? De los signos, como lo hemos enfatizado durante el programa. Inicialmente sí es permanente, ¿cierto? Y ya después vamos haciendo un desmonte, vamos disminuyendo como la frecuencia, sea día por medio o 3 veces por semana, y ya todo depende de él. Por ejemplo, hay algunos pacientes que pueden pasar 3 meses sin inhalador y sin signos, mientras que hay otros que a la segunda semana de uno haber suspendido la medicación están otra vez con signos, entonces es muy individual, va a depender de... Pero usualmente, obviamente, uno prefiere, aunque el inhalador sea muy seguro, como la mínima dosis y frecuencia que los controle a cada uno en particular. Bueno, no sé si también como ya para finalizar el episodio sea importante el buen uso del inhalador. Nosotras aquí tenemos 2 ejemplos de inhalocámaras que compramos para Plutoncito y no sé si quieras como indicarle a las personas que nos estén viendo en el formato video en Spotify o en YouTube cómo utilizar bien el inhalador. Claro que sí. Bueno, es súper importante. Lo que yo enfatizo mucho en consulta es que el gato, ustedes saben cómo son ellos de especiales a nivel conductual, se acostumbre a la cámara, ¿cierto? Siempre se debe hacer con cámara para inhalar, ¿cierto? O inhalocámara. No se puede hacer artesanal en casa porque a veces lo hacen o con botella de Coca-Cola o de Malta, pero el problema de estas es que el medicamento se queda pegado al plástico de estas botellas, entonces va a haber una porción que no lo van a absorber. Entonces siempre con cámara para inhalar. Hay muchas marcas, lo importante es que sea pequeña y le cubra muy bien en el hocico. Acá está la cámara, ¿cierto? Esta parte que tenemos acá azul, es como la mascarilla de acople, ahí iría el hocico del gato, y esta sería la cámara como tal, ¿cierto? Que es donde va a quedar el medicamento una vez aplicado. Entonces, muy importante, cuando la compren, póngansela al lado del gatico para que la huela, sóbenle con ella el cuerpo y el mentón, le pueden poner alguna golosina cerca para que él se acostumbre que es algo positivo. Y otra cosa muy importante es el puff, el disparo, no hacérselo directamente a ellos, porque si uno se los hace directamente, ese sonido los va a asustar, ¿cierto? Es como si otro gato les estuviera bufando, entonces no le va a agradar y no se va a dejar hacer la terapia y vamos a perder un recurso valioso. Entonces lo que podemos hacer es, lejos del gato, lo que hacemos es tapamos con nuestra mano, ¿cierto? El inhalador siempre, el frasquito lo agitamos muy bien antes de cada uso, lo conectamos a la cámara, con el tapadito hacemos los puff y el medicamento se va a quedar acá, y ya con la mano tapada ya vamos y se la llevamos al hocico del gatico y se la ponemos y dejamos que respire, ¿cierto? Porque así no lo va a absorber directamente y va a ser menos estresante. Y muy importante ver que si respire bien
porque hay algunos que uno les pone la cámara y no respiran. Hay también unas inhalocámaras que vienen con una valvulita, ¿cierto? Pero es muy importante uno preguntarle pues al farmacéutico que sea una válvula de baja presión, ¿cierto? Porque es una valvulita que se mueve y permite ver si el paciente sí está respirando, pero como usualmente están diseñadas para niños o humanos, pues obviamente un gatico no va a tener la fuerza para hacer mover esa válvula, entonces todo va a depender. Hay una marca muy pues comercial muy conocida en Estados Unidos que la vende específicamente para gaticos, pero igual las de uso rutinario sin válvula funcionan muy bien. Y súper importante, lavar la cámara, obviamente siempre limpiarla después de cada uso, la boquilla, pero lavarla toda completamente con agua, no tiene que ser hirviendo, ¿cierto? Agua tibia y con un jabón de loza normal y una esponja que sea solo para el paciente una vez a la semana para remover obviamente el medicamento porque se va cristalizando en las paredes, entonces puede acumular bacterias, entonces es muy importante como parte de la higiene de la cámara para que así puedan ser mayor efectiva la terapia. Ahora, antes de terminar, vamos a responder algunas preguntas que nos hicieron que no hayamos respondido a lo largo del episodio. Una pregunta que nos hicieron es: mi gata es diagnosticada con asma felina y hace ruidos constantes cuando respira, ¿es normal? Bueno, usualmente pues no es normal que esté acompañado ese sonido al respirar, pero hay que ver cuál es el tipo de sonido, ¿cierto? Usualmente los gatos asmáticos, por lo que hablamos ahora, el bronquio de cierre, lo que tú decías de la sibilancia, como ese silbido que uno le siente, puede ser pues tolerable o normal, pero pasajero, no debe ser permanentemente. Pero a veces ya si no es el silbido, sino un ronquido como tal, ya uno debe sospechar más de enfermedades o a nivel de la nariz o a nivel de la garganta, en la zona de la laringe, que indique que no hay un buen paso de aire y no debe ser permanente, entonces es importante. Y ver también pues si el paciente de pronto no tiene algún grado de sobrepeso o obesidad, porque obviamente los pacientes con sobrepeso pues van a roncar, pero es importante, si es algo muy constante, permanente, consultar para detectar e individualizar la condición. Otra pregunta es: ¿la ropita sirve? ¿Los saquitos? Bueno, más que todo el control, como evitar cambios bruscos de temperatura, ¿cierto? Porque como ellos manejan temperaturas más altas que nosotros, de pronto se pueden sentir incómodos. Usualmente preferible evitarlo, ¿cierto? Evitar ponerles ropa porque obviamente esto les va a afectar como su comportamiento normal, tal vez se puedan sentir incómodos y lo que más les afecta es más que el frío que les penetra pues a nivel de la piel, es el frío que les ingresa directamente por las vías respiratorias superiores a nivel nasal. Entonces, por ejemplo, si el gatico está con ropa pero sale a las 11 de la noche a un frío severo en el balcón, ese cambio de temperatura pues le va a afectar. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Digamos en nosotras que lo hacemos cuando sentimos que hay frío en la casa, porque no, si vemos que está haciendo mucho viento y eso, pues no los dejamos salir al balcón, pero que el ambiente esté frío, ahí igual pues no es necesario la ropita o sí ayuda. Desde que ellos estén cómodos pues no es necesario, pero tampoco le va a pues, generar ninguna como afección, que tú veas que no le genere como incomodidad, que lo veas que restringe su actividad o que se pueda de pronto el tipo de ropa, si es de pronto muy holgada, que le vaya a generar algún accidente, que se pueda quedar como enganchado o generar algún accidente en la casa mientras ellos hacen actividad, pero usualmente no es como un requerimiento para evitar crisis. Bueno, creo que ya esas fueron las preguntas que no habíamos respondido. Las demás ya las respondimos a lo largo del episodio. Ahora finalizaremos este episodio hablando sobre la prevención del asma. Bueno, es supremamente importante seguir como todas las recomendaciones de nuestro médico de cabecera o el médico especialista. Sabemos pues que el asma no lo podemos evitar totalmente porque es algo genético, pero digamos hay diferentes formas de prevenirlo, ¿cierto? Ser juiciosos
con la desparasitación, ¿cierto? Porque si nuestro paciente es asmático y lo que hablábamos ahora pasa mucho tiempo sin ser desparasitado, pues los gusanos intestinales pueden desencadenarle una crisis, pero no quiere decir que los tenemos que estar desparasitando constantemente, ¿cierto? Porque obviamente es individualizar, no es lo mismo un gatico que vive en un 12º piso que no sale, ¿cierto? Y tiene su estado sanitario al día, a un gatico que vive en finca, tenga contacto con aves o con otros animales, ¿cierto? Usualmente si están en casa, no salen al exterior, la desparasitación 1 o 2 veces al año es suficiente, pero como les decimos siempre, es individualizable. Y la prevención, yo soy muy amigo de la medicina preventiva, ¿cierto? Si nuestro paciente está bien, al menos ellos que cuando entran a la etapa senior, hacer exámenes preventivos de control, ¿cierto? A partir de los 7, 8 años, una consulta de medicina preventiva donde se le tomen exámenes de sangre, se haga una radiografía de tórax o una ecografía de abdomen para detectar enfermedades a tiempo, va a ser mucho mejor y mucha mayor tranquilidad para detectar de forma temprana y evitar complicaciones a futuro. Pero de la parte respiratoria es lo que hemos hablado, de evitar exposición a sustancias irritantes, todo, limpiar, cepillarles el pelaje constantemente, el aseo de la inhalocámara, seguir como las indicaciones y las revisiones periódicas para poder individualizar el tratamiento y que sea exitoso y puedan pasar el mayor tiempo sin signos y con bienestar. Sí, acabo de pensar algo que no te pregunté ahorita y no lo quiero dejar pasar porque creo que puede ser importante, y es que una amiga nos recomendó, cuando contamos que Plutoncito tenía asma, nos decía que por qué no comprábamos un nebulizador y lo nebulizábamos en casa. Entonces quiero saber tu opinión, como de si esto sería útil, si no sería útil porque ya tiene el inhalador, o qué consideras tú. Bueno, la nebulización, como hablábamos ahora, que es la nube de humo, que la partícula hace la partícula pequeña para que pueda llegar al bronquio. Eso va a depender, ¿cierto? Lo que hace es humectar las vías respiratorias, mejorar las defensas normales de las células del sistema respiratorio, desinflamar, pero usualmente lo usamos cuando no se controlan solo con el inhalador o cuando ya tienen bronquitis crónicas, ¿cierto? Que sus células, que sus bronquios ya están muy inflamados y no son capaces de hacer la función normal. Y a veces puede ser solo con suero, la solución salina, y otras veces puede ser con medicación, pero pues todo va a depender de cada paciente, porque a veces me dicen, doctor, pero solo lo voy a nebulizar con agüita, y no, sí, eso es supremamente bien, pero como les digo, todo va a depender. Entonces usualmente lo usamos cuando no responden al inhalador o tienen su enfermedad muy avanzada, para ayudarle un poquito a la función normal de los bronquios. Ok, listo. Bueno, yo creo que con eso ya terminamos este episodio. Creo que aprendimos muchísimo, que resolvimos demasiadas dudas. No sé si tú quieras dejarle algún mensaje final a las personas que nos estén escuchando. Puede ser sobre el asma, puede ser sobre la tenencia responsable, no sé, lo que tú quieras decir al final. Si quieres dejar algún mensaje para cerrar este episodio. Claro que sí, a todos los oyentes y la comunidad, pues muy importante, como les decíamos al inicio, como decía Aleja y May, no normalicemos signos anormales, no solo la tos, sino cualquier signo de alarma, vómitos, decaimiento, algún cambio en el comportamiento, consultar a tiempo, porque consultar a tiempo salva vidas y así podemos nosotros tomar mejores medidas y conductas para ayudarlos y garantizar el bienestar. Y la idea es trabajar en equipo, tanto ustedes como familia y nosotros como médicos. Muchas gracias, Doc. Creo que dejamos el oráculo. Yo sabía que algo se nos quedaba. Es que nosotras siempre que tenemos un invitado le sacamos una cartita de un oráculo gatuno y se nos quedó en la casa. Lo siento, te lo debemos para la próxima, te sacamos la cartita del oráculo gatuno. Pero bueno, no, agradecerte mucho por haber aceptado esta invitación, por estar aquí, por tener la disposición, por sacar de tu tiempo para educarnos. Para nosotras es un placer tenerte en este podcast. Si en algún momento igual necesitas comunicar algo, tener un canal más amplio,
para alguna cosa, no sé, algo que quieras difundir sobre medicina veterinaria, sea preventivo o sea algún caso que tú consideres que pueda ayudar mucho a las personas, por aquí estamos, nos puedes escribir en cualquier momento y nosotras estaremos felices de tenerte nuevamente en el podcast. Muchísimas gracias. Disfruté mucho el espacio, agradecerles a ustedes por crear comunidad, conciencia, hacerlo con tanto amor y por brindarme el espacio. Les vamos a compartir todas las redes en caso de que requieran una asesoría y una cita y estamos dispuestos y atentos y yo encantado de compartir, aprender y enseñar. ¿Y cómo apareces en redes, Doc? Me pueden encontrar como Pulmocor y termina en D. En todas las redes. Sí, solo en Instagram principalmente. Ok. Igualmente en la descripción vamos a dejar el enlace de las redes del Doc para que lo visiten o pidan una consulta con él, si en caso de ser necesario. Y algo también que me pareció muy, muy interesante del Doc es que él también hace consultas a domicilio, que él lo mencionaba, y especialmente para las personas que tienen gatos, que a mí me parece ganador, porque ya saben que los gatitos se estresan mucho cuando salen de casa, que no es lo mismo, que a veces la respiración está agitada cuando están muy estresados. Entonces creo que si tienen la posibilidad de tener una consulta a domicilio y con un especialista, creo que sería genial. Así que bueno, ahí les dejamos el contacto. May, para complementar lo que decías, también tenemos el servicio de teleconsulta, de consulta virtual junto con el médico veterinario de cabecera en la ciudad, porque muchas veces no tienen el especialista y he tenido pues como la fortuna y la oportunidad de atender pacientes de Bogotá, Cali, Pereira, incluso México, Alemania, del exterior. Todo obviamente muy individualizado y me dicen, pero ¿y cómo una consulta si no puedo escuchar los pulmones y todo? Pero obviamente es acompañado con el médico general de tu ciudad o pues nos envías la historia clínica y evaluamos si es apto para hacer la consulta, que esa es la ventaja que nos ofrece la tecnología en la actualidad. Gracias por llegar hasta el final, las personas que llegaron hasta aquí, esperamos que hayan aprendido algo nuevo y ya saben, cuiden mucho a sus gatitos, como ya les dijo el Doc, estén pendientes, observen a sus gatos, que esa es la mejor medicina preventiva, observarlos, porque así podemos notar cualquier comportamiento diferente, cualquier cosa inusual y literalmente salvarles la vida. Así que sin más, nos despedimos, ya saben que los queremos mucho, pórtense bien, que tengan un feliz día, tarde, noche o lo que sea donde nos estén viendo. Bye. Bye. Chao, muchas gracias.